Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. Comenzamos. Entre polémica y sospechas, México se pregunta quién miente. 2 décadas después de uno de los crímenes más mediáticos en la historia del espectáculo mexicano, los fantasmas del pasado han regresado con fuerza brutal, desatando una tormenta que amenaza con destruir lo poco que quedaba en pie. La confesión y posterior retractación de Jorge Gil, testigo clave en el caso Paco Stanley, ha encendido una guerra pública que ha salpicado a Mario Besares, a Jorge García, el exchofer, y a millones de espectadores que creían haber dejado atrás aquel capítulo oscuro. La tensión crece, las voces se dividen, y la pregunta se impone con más fuerza que nunca: ¿por qué ahora? Todo comenzó con una sorpresiva declaración que dejó atónitos a los medios. Jorge Gil, quien durante años sostuvo la versión oficial del caso Stanley, ha comenzado a retractarse de sus propias palabras. Las implicaciones no tardaron en emerger. En una entrevista reciente, Mario Besares, quien ha pasado años tratando de reconstruir su vida y su carrera, finalmente rompió el silencio, visiblemente incómodo por lo que consideró una provocación innecesaria. Con voz firme, aunque cargada de emociones contenidas, Besares dijo: "Ese tema ya está juzgado, cerrado y decidido. No quiero hablar más, no quiero darle reflectores a ese señor". Y es que justo cuando parecía haber encontrado un respiro, con nuevas oportunidades en televisión, participaciones en programas y el reciente impulso que le dio su aparición en La Casa de los Famosos, la figura de Gil reaparece como una sombra del pasado. Muchos no tardaron en sospechar: ¿es coincidencia que Jorge Gil reaparezca justo ahora, cuando Mario intenta consolidar su regreso mediático? ¿O hay detrás una intención deliberada de sabotear su presente? Las redes sociales estallaron. Opinólogos, youtubers, tiktokers y usuarios comunes comenzaron a diseccionar cada detalle, reviviendo fragmentos del pasado que creíamos olvidados. Pero la polémica no se detuvo ahí. Jorge García, quien fue chofer de Paco Stanley y uno de los acusados en aquel turbulento 1999, también alzó la voz. "Estuve en la cárcel 2 años por culpa de una mentira", declaró tajante. Su testimonio ha sido uno de los más crudos y cargados de indignación. Acusa directamente a Jorge Gil de haberlo arrastrado a una tragedia que destruyó su vida. Hoy, exige disculpas públicas y una reparación por el daño ocasionado. "Fui olvidado como víctima colateral, pero también sufrí", expresó con amargura. La controversia creció aún más cuando antiguos testimonios resurgieron. Voces del pasado, como la de Benito Castro, revelaron lo que muchos sospechaban: la relación entre Gil, Paco y Mario no era tan armoniosa como parecía en pantalla. Al parecer, Jorge Gil era frecuentemente humillado en privado, tratado como un asistente más que como un compañero. Esto ha abierto la puerta a una nueva teoría. ¿Y si el resentimiento de Gil no es reciente, sino el resultado de décadas de maltrato y silencios acumulados? Con la marea subiendo, la opinión pública se encuentra completamente dividida. Por un lado, hay quienes ven a Jorge Gil como una víctima del sistema judicial mexicano, alguien que fue presionado, manipulado y usado como chivo expiatorio. Pero por el otro, surgen acusaciones de oportunismo, cobardía y daño calculado. El hashtag #Yo no perdono a Gil comenzó a circular con fuerza, impulsado por usuarios que sienten que esta retractación tardía es más una estrategia que un acto de redención. Mientras tanto, plataformas como YouTube y TikTok se han convertido en verdaderos tribunales populares. Clips antiguos han sido desempolvados, editados, ampliados, contrastados. Uno de los momentos más analizados ha sido, sin duda, la famosa ida al baño de Mario Besares minutos antes del asesinato de Paco Stanley. Lo que antes parecía una simple coincidencia, hoy se mira con otros ojos. ¿Fue una jugada del destino o parte de un montaje legal? Decenas de videos comparan los testimonios de 1999 con los actuales, buscando pistas, contradicciones, verdades ocultas. Y mientras el escándalo digital arde, Mario Besares enfrenta una situación especialmente dolorosa. Aunque la justicia mexicana lo exoneró, el veredicto social nunca fue unánime. Su imagen pública quedó marcada para siempre. Ahora, cuando finalmente comenzaba a recuperar terreno en el medio, debe revivir uno de los episodios más dolorosos de su existencia. No solo es el desgaste emocional, sino también el impacto en su familia, en su salud mental, en su tranquilidad. Y a pesar de todo el ruido, una pregunta sigue sin respuesta. Si no fue Mario, entonces, ¿quién mató a Paco Stanley?
La confesión de Hill, lejos de aportar claridad, ha vuelto a sembrar dudas. Las teorías conspirativas resurgen con fuerza, que si fue un crimen político, que si hubo intereses de la mafia, que si alguien en la televisora sabía más de lo que decía. Pero nada es concluyente. La única certeza es que, con cada nueva declaración, la verdad parece más lejana. Si la información que traemos para ti te está gustando, no olvides darnos like y seguirnos. A la par que esta tormenta mediática se intensifica, muchos comienzan a preguntarse por qué Jorge Hill eligió precisamente este momento para reabrir un caso tan delicado. No es un detalle menor que su testimonio original fue clave en las detenciones de Mario Besares, Paola Durante y Jorge García. ¿Qué lo llevó a retractarse ahora, después de más de 20 años? Algunos analistas sostienen que su arrepentimiento es real, que las presiones a las que fue sometido en su momento lo llevaron a dar una versión que ahora, con el paso del tiempo y la carga moral a cuestas, ya no puede sostener. Pero otros, más escépticos, ven en su aparición un movimiento táctico, motivado por el resurgimiento mediático de Mario. Las dudas sobre la autenticidad de su retractación se alimentan del contexto actual. Mientras Hill parece buscar un espacio en los reflectores, algo que durante años evitó, Besares ha experimentado una especie de resurrección profesional. Su participación en la Casa de los Famosos lo reintrodujo a una audiencia más joven, que apenas conocía los detalles del caso Stanley. En Monterrey, sus shows y participaciones locales lo habían devuelto al escenario. Todo parecía encaminarse hacia una reconstrucción de su imagen. Hasta ahora. Y en medio de este huracán emocional, no se puede ignorar el efecto devastador que ha tenido esta guerra pública sobre las víctimas colaterales. La familia de Paco Stanley, por ejemplo, ha guardado un doloroso silencio, pero es evidente que cada giro del caso reabre heridas que nunca terminaron de sanar. La memoria de Paco, su legado como figura del entretenimiento, ha quedado atrapada entre versiones, rumores y acusaciones. Para muchos, su asesinato ya no es solo un crimen sin resolver, sino un símbolo de la fragilidad del sistema judicial y del poder de los medios para convertir tragedias en espectáculos interminables. Mientras tanto, los internautas han tomado el caso como una especie de serie sin fin. Documentales no oficiales, podcasts de investigación y reacciones minuto a minuto se han multiplicado en plataformas digitales. En TikTok, videos con análisis forenses caseros y comparaciones entre entrevistas antiguas y actuales acumulan millones de visualizaciones. Algunos se enfocan en los detalles físicos del día del crimen, otros, en el lenguaje corporal de los implicados. Todo, absolutamente todo, se vuelve una pista potencial para una audiencia sedienta de verdad, pero también fascinada por el morbo. En este escenario tan polarizado, Jorge Hill no solo enfrenta la crítica pública, sino también un posible proceso legal en su contra. Diversos abogados y analistas del medio han comenzado a debatir si una retractación de esa magnitud podría tener consecuencias penales. Porque, al modificar su testimonio, no solo pone en entredicho el proceso judicial que llevó a la cárcel a inocentes, sino que también podría estar incurriendo en una declaración falsa o en obstrucción a la justicia. Por ahora, no se ha iniciado ningún procedimiento en su contra, pero la presión mediática no deja de crecer. Y es que no se trata solo de lo que dijo, sino de lo que cayó durante tantos años. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo motivó? ¿Qué sabe que aún no ha contado? ¿Y qué precio están pagando los demás por su decisión? En paralelo, la situación de Mario Besares se vuelve cada vez más incómoda. Aunque públicamente ha optado por el silencio, sus recientes declaraciones revelan el cansancio emocional de quien ha tenido que cargar con una sombra que nunca se disipó del todo. No quiero darle reflectores a ese señor, dijo, marcando una línea clara entre su presente y ese pasado que tanto daño le causó. Pero la realidad es otra, los reflectores lo han alcanzado de nuevo, y esta vez no hay escenario que lo proteja. Desde un punto de vista emocional, el costo es altísimo. Su familia, que también vivió el infierno de la persecución mediática en 1999, vuelve a estar bajo el escrutinio del ojo público. Su esposa, su hijo, sus amigos, todos sienten el impacto de una historia que se niega a morir. Y aunque Mario intenta mantenerse firme, el desgaste es visible. Jorge García, por su parte, ha sido una de las voces más duras en esta nueva etapa del caso. Su declaración fue clara y dolorosa: estuve preso por una mentira. Su indignación es comprensible. Fue acusado, procesado y encarcelado por algo que, según sus palabras, nunca cometió.
Hoy, después de haber intentado rehacer su vida, exige justicia en otra forma, una disculpa pública, el reconocimiento del daño que se le hizo, y sobre todo, que se deje de romantizar la figura de quienes lo hundieron. Su postura ha sido aplaudida por muchos, especialmente por quienes consideran que el sistema mexicano falló estrepitosamente en este caso. Y mientras todas estas piezas se mueven en el tablero mediático, no deja de resonar una pregunta clave: ¿cuál es el objetivo final de todo esto? ¿Redención? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Publicidad? Las motivaciones de Jorge Gil siguen siendo un enigma. Incluso aquellos que lo defienden reconocen que su forma de actuar ha sido cuando menos cuestionable. Otros, en cambio, lo acusan de manipular al público, de usar el dolor ajeno como moneda de cambio, de intentar limpiar su conciencia a costa de reavivar un infierno ajeno. La historia, lejos de aclararse, se ha tornado más turbia. Las nuevas declaraciones, en lugar de cerrar heridas, han abierto otras más profundas. El caso Stanley, que marcó un antes y un después en la relación entre los medios y la justicia, sigue siendo un laberinto de verdades a medias, de sospechas no confirmadas, de personajes que entran y salen del foco público con cada nuevo giro. Y si bien hoy la tecnología permite revisar con lupa cada detalle, cada expresión, cada silencio, la verdad parece escaparse entre los dedos. Es posible que nunca sepamos quién fue el verdadero autor intelectual o material del asesinato de Paco Stanley. Pero lo que sí sabemos es que el eco de ese disparo sigue resonando más de 2 décadas después, y que su onda expansiva sigue afectando vidas, carreras y memorias. Y si no quieres perderte lo que se viene, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar las notificaciones.